Conversando con Argeo, un lasallista que hace camino al andar. Legado de La Salle, santos lasallistas. Una de las cosas importantes del lasallismo, del legado de San Juan Bautista de La Salle, pues es cómo a través de los años ha logrado inspirar no solo a educadores, alumnos, maestros, tanto que ha habido y que hay santos lasallistas. Así, fíjate que yo en el legado de La Salle, que los que han querido seguirlo en su doctrina y trabajar en lo que él quería, en los deseos de su fundación, de la educación cristiana y humana de la juventud y no juventud, hemos visto a través de la historia que no solamente hermanos han sido santos, sino también alumnos y exalumnos, porque muchos han sido sacerdotes. Y el legado de Juan Bautista de La Salle, como yo donde he trabajado, ha sido en las Antillas, en México Norte y México Sur, Santo Domingo, Puerto Rico y Miami, y lo que ha sido también en New Jersey, Nueva York, que han ido los hermanos cubanos. Yo te voy a decir esto, tengo que reconocer los hermanazos que trabajaron en Cuba, mexicanos, con aquel desinterés, aquella entrega, que no hace falta ni que el Vaticano les ponga que son santos, nada más de haberlos visto trabajar, aquellos mexicanos, aquellos dominicanos, algunos españoles que trabajaron con nosotros, los franceses sobre todo, que tengo en mi memoria tanto que no quiero, si nombro algunos, se podrían decir, bueno, y los demás, pues sí. Imagínate con mis 68 años, trabajando, siendo hermano lasallista, que no poder hablar de tantos hermanos que han pasado junto conmigo en trabajo, y no conmigo, que los he visto desarrollar su trabajo y su labor, tanto en el México Sur, hermanazos, como en México Norte. Se sobran de ver cómo no hablemos de los negativos, sino de los positivos, porque realmente también hubo hermanos que quizás perdieron la vocación, pero también fueron entregados al sistema y a toda la formación lasallista para dejar un legado en ello. Ahora, en este aspecto, yo quisiera, al hablar de ellos, en este artículo como introducción que me gustó mucho, fíjense bien lo que les quiero leer, muy interesante, que dices, sería hermoso narrar la santidad desconocida, por eso estoy hablando de ellos, de decenas de estos hermanos que nunca salieron de los pliegues ocultos de la cotidianidad, que pasaron sus vidas en el anonimato, que hicieron de las acciones cotidianas de cada día su obra maestra, de su donación total y del amor al Señor su sustento, de los sacrificios y las renuncias. Por eso hablo de ellos y quiero nombrarlos, porque ya algunos de ellos ya han muerto y uno los tiene en la memoria de ver cómo trabajaron, y por eso esto que escribieron aquí me adelanta algo. Sería importante, dice, y ejemplar, pero no es posible, ¿ves? Sin embargo, es justo, antes de trazar algunos perfiles de quienes han sido oficialmente canonizados o beatificados por la Iglesia, tributar reconocimiento y alabanza a todos nuestros santos desconocidos, porque esa es la Iglesia. Se ocuparon los hermanos por la popularidad o por lo que tú quieras, la santidad de ellos, reconocerlos con la Iglesia, que han hecho de la contribución más preciada a la gloriosa historia de nuestra congregación lasallista. Su santidad, aunque nunca llegara a los altares, ¿están oyendo? Que hay muchos, ha transformado vidas aparentemente ordinarias en auténticas obras maestras de la gracia, y ha traído muchas bendiciones a la labor apostólica de todos. Me parece que los estoy viendo trabajar. Por otra parte, dice, si comparamos
las vicisitudes de estos hombres de Dios, las vicisitudes de estos hombres de Dios, que me parece que los estoy viendo, con los de nuestros santos que han alcanzado oficialmente la gloria de los altares, constataremos que los caminos recorridos por los mismos, que son similares, las opciones, los comportamientos y las respuestas a las llamadas de la gracia, residuos del pasado e inútiles figuras de los santos, o por el contrario, no necesitamos hoy más que nunca modelos significativos de vida, que para el que oiga esto, reflexione y responda, porque verdaderamente no han llegado a los altares, pero yo creo que algunos me imagino que podrían ser hasta superiores a cualquiera de esos que están en los altares, porque han trabajado y duro, y los tengo en mi mente, de un México Norte, y todos los que yo he palpado desde Santo Domingo y desde Puerto Rico y en Cuba, como juntos y por asociación, franceses, mexicanos entregados, dominicanos, puertorriqueños algunos, y como todo, y cubanos ni se digan, cuando yo saliéramos 100, pero ya ves, es muy duro en la perseverancia de esto. Ahora, en esto de Juan Bautista de la Salle, pues el primero fue él, aquel 24 de mayo de 1900. Yo voy a nombrar realmente porque muchos de nuestros beatos y santos han sido por mártires, pero yo voy a ir nombrándolos más o menos en las naciones donde han sido ellos sacrificados por la fe y el servicio a la educación cristiana de las familias y de la sociedad. San Benildo, podremos hablar algo de él. San Miguel Febres Cordero, ahorita hablaremos algo de él. San Muciano María, San Cirino Beltrán, porque entre estos hay mártires, pero hay algunos que no murieron mártires, sino que fueron santos por sus obras y sus trabajos. Estos que voy a nombrar fueron 9 mártires de Turón, en España, que fueron San Cirilo Beltrán, y estuve en la beatificación de ellos, después en la canonización, San Marcelino José, San Julián Alfredo, San Victoriano Pío, San Benjamín Julián, San Augusto Andrés, Aniceto Adolfo, Benito de Jesús. Ese es el primer santo argentino que lo han tenido porque lo fusilaron por mártir. San Jaime Hilario y el Salomón de Cler, que ya es santo. Ahora, beatos, todos esos son santos los que acabo de nombrar. Los beatos mártires de la Revolución Francesa, los de los portones de Rochefort, los mártires de España, serían los de Almería, los de Valencia, los mártires de Barcelona, que fueron 44, 58 mataron entre los mártires de Ciudad Real, Toledo, Cartagena, y 58, pero 44 de los 58 fueron de Barcelona. Los mártires de Tarragona fueron 40, mártires de Madrid 19 y los mártires de Madrid del Sagrado Corazón 15. Entre ellos fueron 74, pero 147 junto con los 3 franceses. A todo esto que yo hablo ahí de ellos, porque puede haber muchos más, yo felicito a San Juan Pablo II, que él se ocupó de reavivar aquella persecución española donde los fastidiaron tantos mártires y tantos hermanos que murieron. Y también felicito y pienso cómo este Papa Juan Pablo II se acordó también de los mexicanos con su martirio de tantas personas que dieron la vida. Y uno diría, bueno, de una persecución extranjera, no, porque tan siquiera los de España era el comunismo, pero en México, ver que entre sus mismos hermanos mexicanos odiaran así la religión y la persecución que tuvieron los mismos mexicanos que levantarse en armas y morir como murieron de mártires, sacerdotes, obispos, jóvenes que no eran ni sacerdotes, monjas, mujeres, lo que ustedes quieran, pero tenemos que recordar que Juan Pablo II se acordó de México
Eso es heroico, porque no hubo otro papa que dijera vamos a buscar entre los mexicanos quién dieron la vida, ¿verdad?, por aquello. Y no eran legados lasallistas, pero eran legados de Jesucristo, porque Juan Bautista de la Salle lo que hizo es tomar todo lo que Jesús decía, seguir a Jesús, y basado en esa doctrina de Jesucristo, nos las dio a nosotros, para que por medio de ello fuéramos capaces de llegar a lo que llegó Juan Bautista de la Salle. Yo no quiero alargarme mucho, pero sí tengo algunos hermanos que vale la pena hablar. Miguel Febres Cordero, ya ustedes saben bastante la historia de él, un individuo que enfermizo y lo que tú quieras, pero cómo fue él respondiendo a la gracia de la entrega de lo que era la vocación lasallista y a lo que llegó, porque yo me recuerdo, en el año 1960, yo estaba en Santiago de Cuba, en el Colegio La Salle de Santiago, y preparaba a muchos niños a la primera comunión, además de estar dando sexto y cuidando interno y en el apostolado. Y yo recuerdo la fama que tenía Miguel Febres Cordero, cómo todo el mundo esperaba que en el año 60 lo iban a beatificar. Pero así lo voy a decir, aquellas familias y aquellos alumnos, colegios así como están estos, que esperaban con un gusto la beatificación o que ya, y lo detuvieron, y yo oía decir a los hermanos que Roma había detenido eso porque había que salir de otros hermanos que tenían menos famas de santidad. Como eso de todas maneras iba a salir, había que sacar primero los otros. Perdón que lo diga como lasallista, pero yo era hermano y lo palpé en la misma sociedad de Santiago de Cuba. Y ese es Miguel Febres Cordero. Ustedes tienen un Rafael Rafaringa, de ver esa gente, cómo se entregaron, hicieron aquella labor sin andar presumiendo, vaya, de una gloria de ello. Cuando se dieron cuenta que pasaron los años, se dieron cuenta de que un santo había realizado esa obra allá con ellos. Tengo el otro que yo separé aquí, el hermano Fromental, cómo tuvo la visión de formar esas hermanas lasallistas, aunque al principio cocinaban, pero hubo alguien que las apartó de la cocina porque hacía falta educar. Y vieron ustedes, la congregación ha seguido adelante. Ese hermano también es un legado lasallista. También yo separé aquí al hermano Ninfas Victorín, el hermano Victorino, que fundó la Acción Católica Cubana. ¿Cómo es posible que este hombre animara a los obispos cubanos para aquella unidad de la Acción Católica Cubana? La JAC, la JEC, la JOC, la JUC, todo aquello. Y cada quien tenía un matrimonio en la República, que eran los presidentes nacionales de esos grupos. Yo no estudié con los hermanos, pero como me tocó una parroquia ser presidente 4 años, que ya lo he dicho, conocí al hermano Victorino y viví con él desde el 53 que fui hermano, y en la casa de formación ahí estaba yo con ese santo varón, sencillo, humilde, obediente, porque yo veía algunas veces con la fama que tenía y cómo venían todos los miembros de la Acción Católica a buscarlo cuando había aquellas congresos, aquellas asambleas que hacíamos con antorchas por algunas ciudades de la República Cubana, que cada año nos formábamos, y algunas veces no lo dejaban ir porque ya hablé yo que éramos conventuales, entonces éramos como monjes, que si hubiera sido hoy que no hubiera gozado el Victorino, aunque lo gozó, porque cuando salió de Cuba fue a dar a Nueva York y New Jersey, de ahí juntó los cubanos de Acción Católica que estábamos fuera y allí fundó otra vez aquello, y se fue a Puerto Rico y a Miami y a Santo Domingo y a todo, a removerlas a todo aquello. Así que desde el año 61 al 65 que murió en Puerto Rico, alborotó el panal, porque cada año nos reuníamos los que quedábamos y habíamos salido de Cuba de la Acción Católica. Nos reunía él o en Puerto Rico o en Miami.
En las partes que más nos reunimos fue en Miami, porque se nos hacía más fácil que Puerto Rico. Pero ahí con él seguí viviendo. Y en Santa María del Rosario viví con él. Y antes de ser hermano lasallista, que lo llevaban porque era el fundador de aquel movimiento nacional, era él. Y a mí me encanta la cartita que nos hizo, y se las voy a leer, porque hermano Victorino viví con un santo. Y él hizo, dice, mi testamento espiritual, Santísima Trinidad, a la que un día consagré mi vida entera. ¡Qué fe de hombre! Os renuevo mi consagración en la hora de mi muerte, que desde hoy acepto con todas sus penas y sufrimientos, hombre de fe. En expiación de mis pecados, declaro querer morir en el seno de la fe de la Santa Iglesia y en la fidelidad a mi instituto, renovando en este instante con el corazón los votos de religión que un día hice por toda la vida. El legado de La Salle. Dios mío, dice él, os doy gracia por todas las gracias que me habéis dispensado, y en especial por la de la vocación religiosa y por la bondad con que vuestra providencia ha guiado mis pasos. Os pido humildemente perdón por todas mis faltas, negligencias e ingratitudes, confiando en vuestra infinita misericordia por los méritos infinitos de mi Salvador Jesús y la intercesión de mi Madre, la Santísima Virgen María, que mucho he querido y honrado en la vida. Le encomiendo mis últimos instantes y la salvación de mi alma, así como al glorioso San José, a mi santo fundador y a mi ángel custodio. Pido perdón a todos por los malos ejemplos que hubiera dado y por las penas que hubiera causado. A mis hermanos, a mis antiguos alumnos, a los sacerdotes amigos, a las juventudes de Acción Católica, la que entro yo, y a los equipos de matrimonios cristianos, a todos mis amistades, ruego que ofrezcan sufragios por mi alma, prometiendo a todos recordarlos en el cielo, donde por la misericordia de Dios pienso y espero llegar, y donde los he de esperar, el hermano Victorino. Eso es palpable, un legado de La Salle. Yo no sé, cuando yo oigo eso y veo mi desastrosa vida, haber conocido a aquel hombre que lo único que irradiaba era bondad, santidad, entrega, una obediencia, que casi tú no lo oías cuando le prohibían ir a los grupos de Acción Católica, porque no nos dejaban, si no era con un permiso especial de salir de la comunidad, y verlo con qué tranquilidad y paciencia llevaba aquello a cabo. Ese es un legado de testimonio, y viví con él, ese hermano Victorino, que hoy ya está declarado venerable por todos los favores y cosas que ha recibido. Y los cubanos, y los dominicanos, y los puertorriqueños, y aún los que viven en Miami, donde quiera que ustedes vayan, verán en las tiendas, en los cristales, el cuadro de él, para que le pidan algún milagro para ver qué. Pero además de ese legado, ya hablamos de Benildo, pero yo tenía otros aquí, el hermano Salomón, Arnoldo, que entró de 24 años. Así que si yo pudiera buscar aquí a cada uno de ellos y hablar de del legado de La Salle, el trabajo que se dedicaron, y aún actualmente, si ustedes se dan cuenta, aún actualmente, ya desde jóvenes, se les ve esa entrega y esa manera de dejar de ser ellos mismos. Yo lo veo en los jóvenes. Ahora, que no me vengan a decir más tarde, como nos ha pasado con algunos, los hermanazos, que no sé por qué motivo se enfriaron. No voy a decir que perdieron la fe, porque esa la tendremos hasta el morir, porque creemos en la vida eterna,
y el trabajo que realizamos es como una alcancía que vamos llenando para algún día gozar, como dice él, y los espero en el cielo. Es así que no sé qué más podamos decir del legado de esos hermanos, porque mira que en lo que yo he tenido mis 68 años, he visto hermanos jóvenes, no han llegado algunos ni a 40 años, hasta menos, pero entregados al servicio, pero que siguiendo siempre los pasos de Juan Bautista de la Salle, que siguió los pasos de Jesús y los planes que quería Jesús en su proyecto de salvación de las almas y del mundo. Gracias.